vamos a continuar hablando acerca del amor. Y el tema que vamos a abarcar hoy es el amor perfecto. Vamos a comenzar con una pregunta muy importante, ¿sí? Y es que nosotros conocemos a Dios como Padre nuestro, como nuestro Padre. Ahora bien, una pregunta muy importante: ¿todos somos hijos de Dios? Todos, no me hablo solamente de los cristianos, sino de toda la humanidad. ¿Todos somos hijos de Dios? Por ahí hay un amén. ¿Otros qué dicen? Otros dicen que no somos hijos de Dios. Ok, vamos a diferenciar algo muy importante, ¿no? Muy importante, y es lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán y Eva con un propósito, el propósito de adorar y glorificar su santo nombre. Ahí había una relación perfecta entre el hombre y Dios. Cuando peca, allí hay una ruptura. Vamos a ver entonces qué diferencia podemos ver entre Dios Padre en lo espiritual y Dios Padre como creador. Dios nos creó, no somos el resultado de un proceso evolutivo durante miles de años, somos resultado de la creación de Dios. Ahora bien, vámonos a Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? Aquí vemos a un Dios que es Padre de todos, pero como creador, como hechura suya. Es nuestro Padre porque Él nos creó a todos. Ojo con esto, ¿no? Pero cuando el hombre peca, hay una ruptura entre la relación perfecta que había entre el hombre y Dios. Ahí se rompe esa relación perfecta y espiritualmente nos desligamos de una paternidad celestial. ¿Sí lo vemos allí? Una paternidad celestial. Entonces, somos hijos de Dios como creación, como criatura de Dios, pero cuando le aceptamos como único y suficiente Salvador a Jesucristo, venimos a ser parte ahora de la familia celestial. Allí no todos somos hijos de Dios, porque venimos a ser injertados, adoptados dentro de la familia celestial, el cual habíamos sido destituidos de ella. ¿Sí lo vemos? Fíjense lo siguiente, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Mire lo que le dice Jesús a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús le atribuye la paternidad a los fariseos, que son hijos del diablo, por cuanto siguen la mentira y no quisieron seguir la verdad. En Primera de Juan, capítulo 3, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, se caracterizan a dos familias: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que no pecan, son aquellos que buscan agradar a Dios, son aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Aquellos que no son hijos de Dios no son parte de esta familia celestial. Entonces claramente nos diferencia. Le invito a que en su casa lean el capítulo 3 de Primera de Juan, donde nos habla de dos familias totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces quería aclarar ese punto. Ahora bien, cuando el hombre peca y se separa de esa relación perfecta con Dios, se separa de esa relación perfecta con Dios, él queda, pudiésemos compararlo con una persona que queda huérfana de un padre. No tiene padre.
aunque la definición exacta de huérfano es que carece de padre o madre porque han muerto, nosotros pudiésemos decir que quedamos desprovistos de aquel Padre que todo nos podía proveer. Aunque a diferencia del ser humano, nuestro Padre Celestial no se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él. El ser humano decidió por su propia voluntad alejarse de Dios. Sin embargo, Él se mantiene igual, con los brazos abiertos, esperando que nosotros volvamos a Él. Ahora bien, si nos pudiésemos imaginar humanamente un padre el cual el hijo decidió irse, el cual decidió desobedecer a su padre y dejarlo todo. Generalmente, humanamente, un padre puede ser que no lo quiera recibir, puede ser que no quiera aceptarlo otra vez en su casa y que permanezca en su casa por lo que hizo. Sin embargo, Dios no es así. Dios, aunque la humanidad decidió irse y separarse de Él, Él se mantiene en el mismo sitio, en el mismo lugar, con los brazos abiertos, esperando a que tú vuelvas, esperando a que el ser humano vuelva para volver a ser parte de esa familia celestial como lo era en un principio, con esa relación perfecta. Aunque sabemos que aquí en la tierra no vamos a poder tener esa relación perfecta hasta que el reino de los cielos se manifieste 100%, ¿no? Entonces les invito a que busquemos, vamos a comenzar leyendo Lucas 15, 11 al 24. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Mire cómo dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Fíjense que después de tenerlo todo, no lo tuvo nada. El dinero tiene una característica que no es un bien renovable, no es como un árbol que tú vas, recoges su fruto y después vuelves ahí, vuelve a tener fruto y vuelves a comer de él. Cuando se terminó, se terminó. Tienes que esforzarte en buscar más. Él malgastó el dinero. Toda la herencia que le dio su padre la malgastó. Y ahora estaba en la peor situación que podía haber tenido en su vida. Y deseaba llenar su vientre, deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tenían abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre lo reconoció a la distancia. Ese es mi hijo, esa forma de caminar, esa es la de mi hijo. Y se movió en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse en gran manera, una fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa,
oyó la música y la danza. ¿Y esta fiesta a qué se debe? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, qué está pasando en la casa de mi padre, ¿por qué esa fiesta? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, se gastó todo, se lo malgastó, has hecho matar para él el becerro gordo. Le hubieses dado al menos una cabrita flaquita. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, y se había perdido y es hallado. Gloria a Dios, tremenda parábola esta. Parecido a lo que nos pasó a nosotros espiritualmente. Tal cual, decidimos irnos de la paternidad espiritual de Dios y desobedecerle y aislarnos de Él. Mas este padre nosotros vemos que se mantuvo en el mismo lugar, allí estaba, y de lejos vio a su hijo. ¿Qué característica tenía este hijo? Cuando se alejó y se fue de su padre, quedó desprovisto de la protección de él, quedó desprovisto de la abundancia y de los bienes que podía darle el padre donde estaba, porque ahora tenía carencia de alimento, ahora tenía carencia aún de llenar su barriga. Me imagino que la tenía pegada en el espinazo por alejarse de su padre. Sin embargo, el padre estaba allí esperando el momento a que él volviera. Cuando él vuelve, él lo reconoce de lejos y él le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le dijo el padre? No, tú sigues siendo mi hijo. No puedo tratarte como a uno de mis trabajadores, porque eres mi hijo, yo te engendré, yo te hice. Dios nos creó, Él nos hizo. Al alejarnos de Él, nos pasa como le pasó a este hijo pródigo, quedó desprovisto, pero Él, cuando vuelva, no te va a rechazar, porque Él es tu creador, Él fue el quien te creó, fue ese Padre que nos creó, que nos formó. Pero cuando volvemos, pasamos a ser criaturas de Él, a ser injertados dentro de la familia celestial a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí lo vemos? Este hijo pródigo nos enseña muchas cosas. Cuando él se aleja y cuando él se alejó de su padre, buscó satisfacer sus necesidades en otras cosas. El placer del mundo, el placer que le ofrecía el dinero, las fiestas, todo aquello que nos pudiese hacer feliz exteriormente. Y él gozó y disfrutó de todo eso. Sin embargo, vemos que había un vacío en él. Hubo un vacío en él cuando comienza a menguar las finanzas. Cuando tenemos mucho dinero, cuando estamos bien económicamente, sobran los amigos, sobran las fiestas, sobran las personas que nos aman y que nos quieren. Y si somos nosotros los que desembolsamos y pagamos todo, aún más. Amén. Entonces ahí tenemos amigos. A él le pasó eso, tenía muchos amigos. Me imagino que todo el mundo estaba alrededor de él, le habían dado una herencia, tenía todo, tenía toda la herencia, este es mi amigo. Pero cuando perdió todo eso, ya no tuvo más amigos. Ya no había más nadie a quien pedirle y tuvo que rogar para que le dieran la comida de los cerdos. ¿Ustedes han visto la comida de los cerdos? Por aquí la han visto, Fabián la ha visto, por aquí la han visto. Eso es comida fea, ¿verdad? No creo que sea bonita esa comida. Él deseaba comer de ese alimento, El ser humano
el ser humano, cuando probamos y conocemos realmente y se tiene una experiencia con Dios, es algo totalmente diferente, es algo totalmente que no se puede explicar la llenura y lo completo que puede sentirse una persona que está cerca de Dios. Pero cuando se aleja, evidentemente va a comenzar a sentir esa carencia, que esa carencia la va a querer llenar con los placeres que pueda darle los bienes materiales que podamos tener en esta tierra. Las fiestas, el alcohol, el sexo, todo tipo de cosas que nos pudiese satisfacer, pero esa satisfacción es temporal. Esa satisfacción no va a durar mucho. Hay personas que se han alejado siendo que han sido cristianos y han conocido a Dios, pero afuera yo conozco varios que no son los mismos. Cuando se alejan, vamos a hablar, cuando hablo que se alejan de la iglesia, es porque no es que el venir a este lugar, no es el que venir a estas 4 paredes todos los domingos o lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo es lo que nos da la llenura o lo que nos hace sentir bien estar en este lugar. No, cuando me hablo que se apartaron de la iglesia es porque se apartaron de Cristo. No necesariamente no es que dejaron de venir. Cuando tú te alejas, cuando nos alejamos de Cristo, comenzamos a buscar esa llenura en otras cosas afuera. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Temporales, pasajeras, efímeras, que en cualquier momento se van a acabar. Fíjense, un joven con 20 años cree que se come el mundo y tiene la fuerza, el vigor, la juventud y todo eso para hacer lo que quiera y obtener lo que quiere. Tiene fuerza, al menos que sea un flojo que no hace nada, ¿no? Pero tiene toda esa fuerza y sale a la calle, se aparta de Dios y consigue cosas. La juventud va pasando, llega la vejez, la adultez, las fuerzas se van acabando. ¿Y ahí qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Nos alejamos del Padre y si nos quedamos afuera, quizás el hijo pródigo tuvo una oportunidad porque el hijo pródigo se dio cuenta y dice, qué burrada he cometido yo, cómo me alejé de aquello que me hacía sentir bien, cómo me alejé de aquello que me daba paz, de aquello que era lo mejor para mi vida, para pasar carencia donde estoy ahorita. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿qué pasó con el hijo pródigo cuando regresa? El padre lo ve de lejos y lo recibe. Dice, no, tú eres mi hijo, estabas perdido, habías muerto, te habías alejado de mi protección, de mi provisión, pero ahora has venido a mí y yo te recibo nuevamente como mi hijo. ¿Qué pasó con la humanidad? Cuando Jesucristo viene a la tierra y muere por nosotros, su gracia y su misericordia permite que podamos pasar nuevamente de una vida que estábamos muertos espiritualmente a una vida dentro de la familia celestial donde nos garantiza una vida eterna a futuro. Entonces, el hijo pródigo hizo eso, volvió a su padre. Cuando nosotros volvemos al Padre también a través de Jesucristo, la garantía es de que hemos pasado de muerte a vida. La garantía es que nada nos moverá dentro de la paternidad que Dios nos ha vuelto a dar. Ahora, aquí hay algo muy importante. La paternidad que nosotros obtenemos al aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador es adopción, porque nos adopta Él como sus hijos. Dios, a través de Jesucristo, nos adopta como sus hijos. ¿Y ser adoptado es malo? Una vez leí una historia que decía, había una familia con 3 hijos de sangre engendrados dentro de la familia, y los padres decidieron adoptar porque tenían recursos y querían adoptar y hacer algo bien con alguien que no tuviese un padre, y adoptan a un niño. Claro, los otros niños estaban más grandes y a través del tiempo siempre se burlaban de él diciéndole que Él es padre de nosotros porque nos engendró, tú no eres de su sangre. A lo cual el niño le responde, sí, pero a diferencia de ustedes, mi padre
los aceptó, a mí me escogió. Eso me gustó mucho porque realmente el amor de Dios, el nosotros ser adoptados, no nos hace menos que los judíos, que los israelitas que conocen a Dios, a los cuales Él vino primero, sino por el contrario, Él nos escogió a nosotros siendo que no éramos parte de esta familia y nos acepta con su infinito amor. Es impresionante el saber de que aunque el ser humano fue el que falló, aunque el ser humano fue el que se apartó de Dios desde un principio, Él estableció una estrategia para poder rescatarnos nuevamente. ¿Cuál fue esa estrategia? Desde el principio, cuando el hombre cae, Dios comienza un plan de salvación para la humanidad. ¿Y cuál es el plan de salvación? No fue un plan de salvación económico. No fue un plan de salvación, bueno, como este se portó mal, ahí le voy a mandar una soguita de un solo hilo y que si quiere que se agarre. No. El plan de salvación fue costosísimo. Costosísimo por ponerle una palabra, pero no se puede cuantificar el precio del plan que Él hizo. ¿Por qué? Porque mandó a su único hijo para que muriese en la cruz del Calvario, la peor muerte que podía existir en esa época. Y yo creo que ahorita también, porque qué muerte tan cruel y tan horrenda es la que tuvo que sufrir Jesucristo para que tú y yo pudiésemos volver al Padre. ¿Sí se dan cuenta? Que aunque nosotros fallamos, el sacrificio que se hizo fue un sacrificio que tuvo precio de sangre. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque a mí mi papá ya está en el reino de los cielos, o mi mamá o su papá, cualquiera, puede mandarle a hacer una misión, un trabajo, y yo voy obedientemente a hacerlo. Pero si eso de repente pone en peligro mi vida, yo le aseguro que yo me devuelvo, porque no, mamá, mira, eso está muy peligroso, vamos a hacerlo otro día, o mande a otro, o manda a mi hermano, no, mentira, pero yo me devuelvo. A mí me llama mucho la atención de que Jesucristo, porque recuerden que Jesucristo era 100% hombre. No se puede desestimar que Él no era hombre, Él era 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él sufrió realmente todo lo que dice la Sagrada Escritura como lo pudo haber sufrido usted o yo. Sin embargo, Él sabía lo que venía y padeció todo ese dolor, porque Él sabía la misión, la gran misión que tenía con la humanidad. El dolor fue un dolor inimaginable, un dolor que le clavaron las espinas en la cabeza, lo azotaron. Ese era un dolor infernal, diría yo, un dolor terrible. Sin embargo, dice que Él no emitió palabra alguna. Jesucristo era guapo, era un hombre plantado también, porque muchas veces vemos a Jesús solamente como Dios, pero no, Él era un ser humano como todos nosotros, y sentía como todos nosotros, padecía como todos nosotros, tenía sed, le dolían las cortadas, pero a Él no le importó eso, de verdad que no le importó eso. Fíjense el precio, analizando esto, el precio tan grande que pagó Dios a través de Jesucristo también, y sufrió Jesucristo para que nosotros pasásemos a ser parte de la familia celestial. Ya no fuésemos simplemente unas criaturas y hechuras de Dios, sino que fuésemos llamados hijos de Dios. Y aquí es la gran diferencia que le decía al principio. ¿Ven la gran diferencia ahora? Es diferente decir que soy hijo de Dios porque he aceptado a Dios Padre a través de Jesucristo por su sacrificio, a decir que soy hijo de Dios como criatura suya, porque Él nos hizo, y evidentemente es nuestro Padre como creador, como en el Antiguo Testamento. Generalmente el Antiguo Testamento se ve como Padre creador, pero hay características de un Padre en el Antiguo Testamento que después Jesús la refuerza
en el Nuevo Testamento y nos muestra al Padre como un Padre cariñoso, como un Padre proveedor, como un Padre que nos ama. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a buscar Romanos 8, 15 al 16. Romanos 8, 15 al 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. A través del Espíritu, el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, dice que nos ha dado un espíritu de adopción. Por eso ahora clamamos a Él, Abba, Padre, que significa papito en el arameo. Significa papito. Ahora nos da la posibilidad de poder entrar a Dios, no a través de un intermediario, como pasaba en el Antiguo Testamento con el sacerdote, que el pueblo podía llegar a Dios a través del sumo sacerdote. No, ahora se rompe ese velo y ahora podemos entrar directamente al Padre, y no solamente Padre de lejos, no, sino Abba, papito, Padre. Esa es la palabra que se utiliza para tratar al Padre de manera más íntima, de manera cercana, de manera cariñosa. Abba, Padre, papito. Ok, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14. Que Dios no dejó nada al azar. Dios se aseguró de adoptarnos, se aseguró de que volvamos a ser hijos, pero no dejó nada por allí que nos pudiese quitar la paternidad de Él. No hay nada. Dice Colosenses capítulo 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Todo aquello que nos condenaba, todo aquello que nos acusaba y nos puede alejar de que somos hijos de Dios, eso quedó anulado. Él agarró y lo pegó en la cruz del Calvario y lo desapareció. Ya estos documentos, esto que está aquí, que era en contra tuya, ya no tiene vigencia. Ya queda anulado, ya prescribió, ya quedó anulado. Entonces, es súper interesante el saber todo aquello que hizo Dios, todo aquello que planeó Dios para que nosotros volviésemos a Él. ¿Sí? Aunque fuimos desobedientes, aunque nos alejamos de Él, Él planificó todo lo necesario y todo bien hecho, legalmente, nadie lo puede anular, para que cuando volvamos a Él no vamos a ser uno de sus jornaleros, vamos a ser hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, para terminar, vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 13. Ahora bien, aquí el libro de Juan nos explica cómo pasamos a ser criatura suya, a ser hijos del reino celestial, de la familia celestial. ¿Cómo pasamos a ser? Dice que a los suyos vino, a los judíos vino, y ellos no le recibieron, no le creyeron. Mas a todos los que le recibieron, a nosotros, a los gentiles, a los que no son parte a los que no son nacidos judíos, a los que creen en su nombre, a los que creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos de Dios no son todo el mundo. Vale, aquí no entra la paternidad por creación, porque Dios es mi papá porque me creó. No, aquí entra una paternidad a través del sacrificio de Jesucristo muy diferente, que te garantiza la entrada a la vida eterna en el reino de los cielos. Y el siguiente dice, los cuales no son engendrados de sangre, ahí está, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios que tú y yo formamos parte de la familia de Dios y por eso eres hijo de Dios.
Amén. Y el hecho de ser hijo de Dios, bueno, porque ya se terminó la clase, implica muchísimas cosas, implica muchísimos beneficios. ¿Qué implica? Estás dentro del Padre que te provee, estás dentro del Padre, de la cobertura del Padre que te guía, que te cuida, que te sana. Ya todo eso ya no es lejano para aquel que es hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto.